La próxima nota es con Guido Moscoso, politólogo y docente de UBA, gerente de opinión pública en Opinaya. Hola Guido, buenas tardes. Hola, clínica de equipo, buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. No, por favor, al contrario. Bueno, hay un ranking así un tanto como incómodo, ¿no? Esta encuesta que midió a 15 políticos. Sí, hicimos una medición en la cual le consultamos a la gente sobre la imagen, es decir, la opinión que tiene la ciudadanía sobre los dirigentes políticos más importantes a nivel nacional. Y en función de esa consulta, uno puede establecer un ranking en el cual, obviamente, ese ranking lo encabezan los dirigentes que tienen un mejor posicionamiento, que son más populares, sí. Y sobre el final del ranking están, de algún modo, los políticos que más rechazo generan hoy por hoy en la opinión pública. Bueno, por favor, arranquemos con esta lista que nos súper interesa. ¿Quién está en el ranking puesto número 1? Bueno, los primeros puestos del ranking, corresponden a dirigentes asociados al gobierno nacional, al actual gobierno de La Libertad Avanza. Y básicamente son el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarroel. Sí. Y luego, los otros dos dirigentes que tienen una imagen más positiva que negativa, es decir, despiertan más adhesiones que críticas, son Juan Schiaretti, que de algún modo fue uno de los ganadores simbólicos de la contienda electoral 2023, sobre todo a partir de la performance de Schiaretti en los debates presidenciales, donde pudo posicionarse y pudo ser conocido por un público más amplio por fuera de Córdoba, que quizás en términos nacionales no lo tenía tan cercano o no lo conocía tanto a Schiaretti. Y después, otra de las dirigentes que está dentro de este pelotón de políticos populares es Patricia Bullrich, ¿no? Y acá tenemos una suerte de paradoja porque si bien Patricia Bullrich perdió las elecciones, ¿no? Porque no pudo llegar a la segunda vuelta, quedó en tercer lugar, como ella sin sola, embargo, ¿no? También la opinión pública la percibe como una de las grandes ganadoras de lo que fue el 2023 y ahora, ¿no?, en el puesto de gobierno que le toca, que es el Ministerio de Seguridad. Perfecto. ¿No ha bajado la popularidad? Fabián Bimber te está Fabián Bimber hablando. te saluda. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Fabián. Buenas tardes. ¿No ha bajado la popularidad de Milei? Me llama la atención lo que estás... En esta medición que nosotros tenemos, lo que registramos es que la imagen de Milei en tanto figura pública y no en tanto presidente, porque para eso tenemos otra pregunta que es la evaluación de la gestión, se mantiene relativamente estable, ¿no? Cercana a el 58% de adhesión. Y esto, en principio, no debería sorprendernos porque todos los presidentes en Argentina y en buena parte del mundo, los primeros meses de su gestión, recordemos que Milei lleva un mes como presidente, todos los presidentes del mundo suelen tener en estos primeros meses de su gobierno un periodo de gracia que se suele denominar la luna de miel, ¿no? Sí, utilizando una metáfora de los matrimonios. El tema es que la luna de miel, viste, dura poco. Ese es el tema. Cada vez menos. La pregunta interesante para hacerse, y por eso nosotros estos estudios los hacemos en forma mensual, hace prácticamente 8 años, es, bueno, ¿hasta cuánto va a durar este voto de confianza que la sociedad argentina le da a Javier Milei, sobre todo en sectores populares y sobre todo en clases medias bajas, que son las que más van a sentir y las que más están sintiendo el impacto de la alta inflación, el eventual impacto de la baja de consumo y también los problemas asociados al empleo que pueden tener estas variables económicas. ¿Cuáles son los políticos entonces que zafaron, digamos, como que tienen mayor credibilidad? Ellos es, y que son, ¿no? ¿Y cuáles son los que no? O sea, ¿cuáles son los que más bajaron, mejor dicho? Sí, los que más bajaron, así, digamos, como la gente premia a los ganadores de una elección, ¿no? En este caso, Javier Milei, Patricia Bullrich, etcétera. También la gente castiga a los perdedores, ¿no? Entonces, hoy por hoy, cuando vemos este ranking de popularidad, los que están al fondo de la tabla son básicamente figuras tradicionales de la política y en muchos casos expresidentes, como el caso de Cristina Kirchner, como el caso de Mauricio Macri, y también figuras políticas relevantes de los últimos 20 años, como Sergio Massa, que fue finalmente el candidato derrotado en el balotaje de noviembre, y Axel Kicillof. Igualmente, este panorama que les estoy relatando, obviamente va a ser un panorama o un contexto que va a ser muy susceptible de cambios en el corto plazo. Seguro. Porque algo que nos enseñó el 2023 es que la política argentina suele tener una cuota bastante alta de imprevisibilidad, ¿no? Entonces, es interesante monitorear esto en el tiempo, y estas variables
como les decía, lejos de ser constantes, de no cambiar, suelen tener muchas variaciones. Y en el caso concreto del gobierno y de Javier Milei, yo creo que hay que prestar atención a dos variables. En primer lugar, una variable más vinculada al institucional y no tanto a la opinión pública, que tiene que ver con qué va a pasar con el proyecto de ley ómnibus y con el DNU en el Congreso, y a su vez cómo la justicia hace o no lugar a distintos reclamos y amparos judiciales vinculados sobre todo al DNU, por un lado, y por el otro lado, sí, en el campo de la opinión pública, ver lo que va a pasar la semana que viene, el 24, con el paro nacional que convocó la CGT. Es decir, ver el nivel de adhesión que va a tener el paro, sobre todo en términos de movilización, ver qué respuesta va a tener el gobierno frente a eso, y cómo eventualmente esto puede impactar o no en la figura presidencial y en el gobierno. Sí, igual hay algo raro, ¿no? O tal vez yo entendí mal de lo que vos nos estás contando, que ocurre, ¿no? De acuerdo a los estudios de ustedes, es que todos los que ganaron las elecciones les fue bien, menos Kicillof. Sí, eso es cierto. Lo que ocurre es que en el caso de Kicillof, su victoria, digamos, de algún modo quedó despegada del balotaje, ¿no? Porque de hecho la gobernación se definió finalmente en octubre y no en noviembre, y en noviembre Kicillof terminó apoyando, como era lógico, a Sergio Massa, el candidato de su espacio. Y lo arrastró Massa. Y en ese sentido es percibido y es arrastrado, ¿no? por esa derrota. Pero como les comentaba, esto es algo dinámico. Totalmente. No, Guido, es súper entendible. Y algo que no perdamos de vista, Alberto Fernández en enero del 2020, a un mes de asumir, también tenía una muy buena imagen, también era valorado su gobierno, y terminó finalmente su mandato siendo uno de los presidentes de menor aprobación de la historia democrática reciente. Para terminar, Guido, que llega el servicio informativo, también han hecho la encuesta por el DNU y la ley ómnibus, ¿no? Sí, ahí lo que medimos fue el nivel de acuerdo de la gente con estas dos iniciativas. Lo que vemos es que el DNU de algún modo dividió las aguas. La mitad de la gente está de acuerdo, la mitad de la gente está en contra. Lo interesante es que la gente que está de acuerdo lo que dice es que en realidad no tendría que haber sido un DNU la forma de reglamentar o de impulsar estas reformas, sino que tendría que haber sido un proyecto de ley. Y por otro lado, el proyecto ómnibus sí tiene una adhesión un poco más importante, más mayoritaria, y es mucha más la gente que lo apoya que la que lo critica, ¿no? Y obviamente después también lo que hicimos fue desglosar un poco las medidas que están dentro de la ley ómnibus. Y lo que vimos es que lo que tiene más adhesión tiene que ver con las reformas del sistema electoral, eliminar las PASO, generar la boleta única, y lo que más rechazo sí genera tiene que ver con las privatizaciones, con privatizar empresas estatales, y fundamentalmente con modificar o derogar la ley de movilidad jubilatoria, ¿no? Así que esos puntos son puntos sensibles para la opinión pública, incluso en este contexto de luna de miel presidencial. Hablaremos después del 24, después de la marcha, a ver qué sucede. Me parece fantástico. Muchas gracias por el espacio. Saludos a vos, Verónica, y a todo tu equipo. Gracias. Igualmente, Guido Moscoso, politólogo y docente, gerente de opinión pública en Opinaya, Servicio Informativo.